Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados. Dios los bendiga. Qué interesante es el día de hoy mirar cómo las aves se refugian en los árboles. Los árboles se tambalean de un lado a otro porque el aire los mueve con tanta fuerza. Aquí en Veracruz ha llegado un frente frío muy fuerte. Y eso me recuerda de algunas formas cómo es que Dios trabaja, Dios obra y Dios hace las cosas de una manera extraordinaria. Todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Cristo. Cristo es el que nos da la salvación, nos da una vida sin igual y nos ha dado una grandiosa libertad. No sé si alguna vez se ha sentido como si verdaderamente fuera libre o lo contrario. ¿Usted se siente que no es realmente libre? ¿O hay algo en su vida que le impide experimentar un gozo y un contentamiento? La Biblia proclama que Dios es santo y que el hombre es pecador. El salmista dice, porque Jehová nuestro Dios es santo. El apóstol Pablo dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es mucho más que mentir, robar o vivir una vida depravada. El pecado es una condición del ser, una actitud. Es darle la espalda a Dios y tomar nuestro propio camino. El pecado crea un enorme abismo entre Dios y nosotros, que los más elevados y nobles esfuerzos no pueden superar. El pecado nos impide tener una relación personal con Dios. La Biblia nos enseña que la única provisión de Dios para el pecador es Jesucristo. En el Antiguo Testamento los israelitas traían sus ofrendas, ya sea un cordero sin mancha, una paloma o una tórtola, lo traían al sacerdote. El animal era degollado y el sacerdote rociaba la sangre en el altar como una cobertura temporal por el pecado. Esta ofrenda era una imagen del cordero especial, porque era que el Hijo de Dios iba a venir, y cuya sangre no sería una cobertura temporal por el pecado del hombre, sino que lo limpiaría para siempre. El cumplimiento de esta imagen antiguo testamentaria está asentada en el Nuevo Testamento. Jesús dijo, sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dios envió a su único Hijo, el Cordero de Dios, sin mancha ni contaminación, para derramar su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Esto significa que a través de Jesucristo usted puede conocer a Dios y tener comunión con Él ahora y por la eternidad. Aún siendo usted un pecador, Dios lo amó de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz por usted, para darle la vida eterna.
Como un prisionero que enfrenta una segura ejecución y es repentinamente liberado, usted también puede ser perdonado del pecado a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Tal amor está mucho más allá de nuestra comprensión humana. No lo entendemos como seres humanos, porque el amor de Dios es incondicional, es inmerecido y basado solamente en su gracia y misericordia. Él nos ama a pesar de nuestra desobediencia, de nuestras debilidades, de nuestro pecado y de nuestro orgullo. Por su especial amor, Dios quiere darnos vida abundante, vida de gozo. No hay razón para temer a alguien que nos ama perfectamente. Podemos creerle con todo nuestro ser. Por su amor incondicional, el perdón de Dios es absoluto. Dios nos perdona absolutamente. Él nos limpia perfectamente y perdona nuestros pecados completamente. Cada una de estas verdades tienen un significado eterno. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, Dios no toma más en cuenta nuestros pecados y nos perdona completamente. El apóstol Pablo explica: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pablo también escribe Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No importa cuán serios sean nuestros pecados, Dios nos perdona de acuerdo a la ilimitada riqueza de su gracia. Así como no hay fin para su gracia, tampoco hay límite para su perdón, con tal que creamos en Cristo y solamente en Él para nuestra salvación. Imagínese que un día encuentra una mancha en una alfombra nueva de su habitación. Usted va a hacer todo lo posible para eliminarla, pero desgraciadamente nada parece dar resultado. Entonces alguien le da una fórmula especial, ya sabe, que le va a garantizar limpiar aún la más profunda de las manchas. Este limpiador es tan poderoso que no solamente saca la suciedad, sino también protege la alfombra para que no se vuelva a manchar de nuevo. Esto es lo que Dios hace en nuestros pecados. El profeta Isaías escribió: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La tormentosa muerte de Jesús en la cruz borró nuestra injusticia. Ningún pecado es tan profundo y ninguna mancha es tan oscura que Dios no puede limpiarla y volvernos relucientes por medio de la preciosa sangre de Jesucristo. La historia nos habla de un hombre que fue cargado de culpabilidad por un pecado que había cometido. Profundamente atribulado, cayó sobre sus rodillas en oración, clamando al Señor: ¡oh Dios, lo hice de nuevo! Y entonces Dios le respondió: ¿qué fue lo que hiciste? Esta ilustración suscita algunas preguntas intrigantes. Cuando Dios dice: no me acordaré de tus pecados, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando Él perdona, simplemente sufre una pérdida de la memoria. Cuando alguien nos ofende, podemos perdonar, pero no podemos borrar de la memoria el daño que nos causó. El recuerdo permanece en nuestra mente tan profundamente como tan profundo fue el dolor que hemos sufrido. Tampoco Dios olvida. Él no puede borrar nuestros pecados de su memoria. ¿Cómo es entonces? ¿Él no los recuerda? En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel nos dice: mas si el impío se apartara de todos sus pecados que hizo, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Esto significa que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, y Dios perdona nuestros pecados, Él no nos toma más en cuenta, porque la Biblia ofrece algunas ilustraciones que pueden ayudarnos a comprender esto. Isaías dice:
He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Dios pone nuestros pecados detrás de Él. Jamás los vuelve a ver. El salmista declara: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El este y el oeste jamás se encuentran. Están más allá de alcance el uno del otro. Dios ha puesto nuestros pecados tan lejos de nosotros que no pueden ser alcanzados. Quizás usted ha escuchado el adagio que una vez que sus pecados han sido perdonados, son echados al mar del olvido de Dios. Esto viene del pasaje que se encuentra en el libro de Miqueas, en el cual el profeta dijo: Dios echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Imagínese usted mismo navegando en barco en dirección a la parte más profunda del océano y una vez allí lanza una moneda al agua. Ahora imaginen lo inútil de buscar en el fondo del océano la moneda. Nunca la va a poder encontrar. Así como esta moneda, Dios ha echado sus pecados en un sitio tan profundo que sería imposible para usted encontrarlos. Estas ilustraciones indican que Dios envía nuestros pecados a un lugar donde ellos no pueden ser vistos, donde no pueden ser alcanzados, donde no pueden ser encontrados. En este sentido, yo creo que Dios escoge olvidar cada pecado profundo de aquellos que han puesto su confianza en Jesús. Por lo tanto, Dios no los toma más en cuenta. El completo perdón de Cristo se expresa a sí mismo en la libertad que Él ofrece. Jesús dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pablo escribió: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa esto? Como consecuencia del perdón del Señor, hemos sido liberados del castigo del pecado, del poder del pecado y en última instancia de la presencia del pecado. Permítame considerar esto por un momento. Libres del castigo del pecado. Mientras no teníamos al Señor Jesús en nuestra vida, estábamos bajo el castigo de la muerte eterna por nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Llegará el momento en que usted se encontrará con el Señor Jesucristo cara a cara, como ocurrirá conmigo. Todos tendremos que portarnos delante del Salvador para reconocerlo como Señor. La diferencia radica en que las personas que esperan hasta después de morir para postrarse delante de Él serán condenadas a la eterna separación de Dios y jamás experimentarán el disfrute de la relación con Cristo en toda su gloria y toda su majestad. Pero aquellos que reciben a Cristo no deben tener temor el castigo porque no están más bajo condenación. Cristo nos ha hecho libres del círculo vicioso del pecado y de la muerte. De acuerdo a la Biblia, todos hemos nacido separados de Dios, pero por su amor y por su gracia, Él ha pagado con el supremo sacrificio de enviar a su Hijo unigénito. El precio por el castigo del pecado de toda la humanidad, de cada lengua y cultura. Solo aquellos que rechazan su regalo de amor y perdón e insisten en vivir a su manera, independientes de Dios o indiferentes a su invitación, permanecen en sus pecados. Alguien dijo en una ocasión: Dios plantó la cruz frente a la entrada del infierno. Solo aquellos que ignoran o rechazan esta expresión del amor de Dios están perdidos para siempre. Amigo y persona que me escuchas, cuando Dios nos da la libertad y nos libera de aquel castigo del pecado que hay en cada ser humano. Y tú has de preguntarte, ¿cuál pecado? Ese es aquel pecado no que hayas cometido, sino aquel que hay en tu corazón desde el momento que tú eres un ser humano. Por el castigo de Adán hemos traído todos los seres humanos un
arrastrando una naturaleza pecaminosa, pero Cristo vino a liberarnos del castigo de ese pecado. Dios te bendiga.